Amigos, sean todos bienvenidos nuevamente aquí a su programa Vidas en Victoria. Es de mucha alegría, de mucho gozo y siempre es de mucha bendición para nosotros tener la oportunidad de poder entrar a sus hogares, pero sobre todo a sus corazones, para poder compartir un poco de las muchas riquezas que Dios tiene preparadas para nosotros, sus hijos. Hoy queremos invitarlos a cada uno de ustedes a que podamos reflexionar sobre el tema que queremos proponerles el día de hoy. El Papa Francisco nos ha enseñado a través de los últimos meses que el proceso de conversión es un proceso que se da a cada instante, es un proceso que se da día a día, es un proceso en el cual nosotros tenemos que ser perseverantes y consecuentes para tener siempre nuestra relación refrescada con Dios, para poderlo llegar a conocer más y poder conocer más la voluntad que tiene para nosotros sus hijos. Pero muchas veces cuando nosotros ya llegamos a un alto conocimiento de Dios, llegamos a cometer el error hasta a veces de confundir nuestra función terrenal con nuestra relación espiritual. Y en esos momentos de confusión es donde tenemos que tener cuidado, porque llegamos a veces a una zona de confort donde ya no estamos teniendo una relación real con Dios. Es por ello que hoy nosotros queremos proponerles a ustedes este interesante tema. Conocí tanto a Dios que me aparté de Dios. Y esperamos que sea de mucha bendición para sus corazones, pero sobre todo para sus vidas, y que puedan encontrar y rescatar ustedes elementos importantes para este tema que hoy queremos ofrecerles. Matrimonios en Victoria. Hombres en Victoria presentan Vidas en Victoria. Y en este programa veremos cómo a través de una técnica se plasman las imágenes religiosas con el arte del pirograbado. Conoceremos cómo Matrimonios en Victoria tiene de patrona a Nuestra Señora de las Victorias. Y Betty de Juárez cierra este programa con su reflexión espiritual. Vidas en Victoria. Iniciaremos nuestro programa de hoy con Gaby de García, quien salió a las calles de la ciudad y llegó a conocer las opiniones de las personas acerca de cuánto cada uno de nosotros podemos llegar a conocer de Dios. Acompáñenme a conocerles. Qué alegría y qué bendición poder estar nuevamente juntos en este su programa Vidas en Victoria. El día de hoy conocí tanto a Dios y después me alejé de Él. Imagínense cuántos de nosotros no hemos ido a retiros y queremos servir, dar catequesis, ir juntos a misa y después nos alejamos tanto, nos acomodamos a estar sin Él. Por eso salimos con los del equipo de producción a preguntar sobre este tema y esto fue lo que nos comentaron. Fíjese que siempre Dios ha tenido misericordia de nosotros los humanos y nos da una oportunidad de poder reconocer, arrepentirnos y volver y pedirle perdón, ¿verdad? Y empezar de nuevo. Conocer a Dios es quedarse con Él, no sería apartarse, porque Él es nuestra salvación. Pues yo creo que definitivamente si uno llega a conocer a Dios no puede apartarse de Él. Llega a la convicción de que existe y no a la creencia de que existe. Y al estar uno convencido de su existencia no hay forma de negarla, mucho menos forma de apartarse, porque es parte de nuestra experiencia de vida, porque Él nos atraviesa, porque Él nos cuida, porque Él nos guarda sin que nos demos cuenta. Recordemos que, como dicen nuestros amigos, no nos debemos de alejar de Dios, porque Dios es amor y el que ama a Dios quiere nutrirse constantemente de Él. ¿Y cómo nos vamos a nutrir? Conociendo su palabra, conociendo nuestra iglesia, yendo a misa. Por eso es importante que estemos aferrados a nuestra fe, a nuestro buen Dios. Seguimos con el programa. Muchas gracias, Gaby, por conocer estas interesantes opiniones de las personas que definitivamente nos enriquecen para ser siempre mejores hijos de Dios. El artista guatemalteco Walter Hernández
utiliza la técnica del pirograbado para poder plasmar sus imágenes católicas. El pirograbado es una técnica que consiste en quemar los trazos de las figuras, sean estas en madera o en cuero. Y hoy, Walter Hernández comparte con nosotros cómo él le da vida a sus imágenes a través del calor. Acompáñenme a conocerlo. Mi nombre es Walter Hernández. Yo realizo una técnica muy poco conocida aquí en Guatemala. Se llama pirograbado. ¿Qué es el pirograbado? El pirograbado consiste en dibujar, plasmar un diseño, una fotografía, un paisaje, un logo en bambú, en tecumate, en coco, en hueso, en madera y en tela. Desde muy niño a mí me ha gustado mucho lo que es el dibujo, a lápiz, crayón y así sucesivamente, pero ya yo creo que cada uno posee una misión, entonces es cuestión de que esa misión uno la vaya puliendo. Esta es una pieza en bambú, ahí sí que en bruto, se podría decir. Lo bonito de esto es de que la gente lo ve como un simple bambú. Diosito tan maravilloso me ha proporcionado un don en el cual antes de comenzar una pieza, en cualquier material, yo ya la puedo ver terminada, sin antes comenzarla, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, este ejemplo es un pirograbado sobre bambú. Entonces, como podemos apreciar, esto es lo que es el Señor el Cristo Negro de Esquipulas, que está en pirograbado sobre todo el bambú. Y aparte de eso, esto es lo que es San Miguel Arcángel. Este está tallado y está pirograbado. Pirograbado es de que hay que hacerlo con mucha pasión, con mucha inspiración, y parte de eso, mucho agradecimiento. En el sentido parte de mi trabajo, antes de comenzar a realizar el pirograbado, yo cuestionaba mucho a Dios por qué yo dibujaba bien y no le encontraba el sentido. A raíz de conforme se fue dando el tiempo, entonces pues Dios me fue dando la oportunidad para ir expresando un poco lo que es el pirograbado sobre esta técnica. Entonces a raíz de eso pues comencé a explorar y a explotar lo que es la técnica. Antes de que las personas se lleven a casa una obra mía, el secreto es de que yo ya se lo he dedicado a Dios. Yo digo, Señor, yo te dedico esta pieza porque te agradezco mucho por lo que me has dado, por lo que me has permitido aprender, por las personas que me has llegado a presentar, por muchas circunstancias. De las obras que han salido de Guatemala, pues ha sido como por ejemplo la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Rosario, la Virgen del Cobre, algún nazareno. A todos los jóvenes que tienen aquí el sueño, deben de perseguirlo. Aunque a muchas personas no les guste verlo a uno luchar, siempre existe el egoísmo, pero la verdad es de que tener mucha fe y constancia, de uno practicar para que primeramente Dios se da la oportunidad. Felicitamos y bendecimos la vida del artista Walter Hernández, porque a través del don que recibió de Dios para utilizar la técnica del pirograbado, le da vida a esas hermosas imágenes religiosas como las que vimos el día de hoy. Vamos a un corte, pero por favor no se muevan de sus lugares,
porque al regresar conoceremos el por qué Nuestra Señora de las Victorias es la patrona de Matrimonios en Victoria. Al contemplarte, se llena de confianza mi corazón. Mujeres en Victoria te invita a su próximo evento, a celebrarse el próximo sábado 13 de octubre, en Cebollines Majadas, de 7:30 de la mañana a 10:30 de la mañana. No te lo puedes perder, un momento importante para contemplar nuestro corazón junto con el Señor. Más información, comunícate con nosotros a través de nuestro correo electrónico somosmujeresenvictoria@gmail.com o a nuestro WhatsApp 3036 6086. Ahora también puedes comunicarte con nosotros vía WhatsApp. Utilizando el número 3036 6086. Recuerda, Vidas en Victoria también en WhatsApp. Vidas en Victoria. Vidas en Victoria. Qué bueno que continúe con nosotros aquí en su programa Vidas en Victoria. Nos encontramos transmitiendo aquí desde el Parque Jocotenango, o más conocido como el Parque Morazán, en la zona 2 de la ciudad de Guatemala. El tema que estaremos desarrollando hoy es: conocí tanto de Dios que me aparté de Dios. Pero hoy queremos compartir con ustedes cómo Nuestra Señora de las Victorias llegó a ser la patrona de Matrimonios en Victoria. Así que los queremos invitar a que nos acompañen para poder conocer la razón de cómo sucedió este hermoso vínculo. Les invitamos a centrarnos en la vivencia activa de cada uno. En cada evento que realiza Matrimonios en Victoria, se tiene la presencia de alguien especial para el movimiento, Nuestra Señora de las Victorias. Matrimonios en Victoria se ha acogido bajo el manto maternal y amoroso de María Santísima, porque donde está Jesús indefectiblemente tiene que estar la Virgen Santísima. La razón principal para contar con la presencia de Nuestra Señora de las Victorias es que ella es la patrona de Matrimonios en Victoria. Nuestra Señora de la Victoria la descubrimos en Londres. Este descubrimiento, aparentemente casual, sucedió cuando John y Bea Harriman, directores de Matrimonios en Victoria, Miami, viajaron a Londres, Inglaterra, por una visita familiar. Mi padre era un hombre de Dios, gracias a Dios. Era el líder espiritual del hogar. Y él tenía una iglesia favorita en Londres que se llama The Brompton Oratory. Fue en esta iglesia, The Brompton Oratory, en Londres, donde John y Bea quedaron impresionados por la bella imagen de una virgen. Ahí, orando en el altar principal, yo le dije a Bea, mira esa linda virgen que está en el altar a la derecha. Y fuimos y ahí vimos que era Nuestra Señora de la Victoria, que nunca habíamos oído hablar de ella. Y esa imagen que está aquí ahora, que es la de París, fue descubierta ahí en Londres y comenzamos a pedir la intercesión de ella por el movimiento. Y después Betty aprobó que sea la patrona del movimiento. Gracias, Betty. A su regreso de Londres, los esposos Harriman entregaron a Betty de Juárez una imagen de Nuestra Señora de las Victorias y la solicitud para que fuera la patrona del movimiento. Y nos trajeron una pequeña imagen, la cual yo, pues, como cuando algo llega a mi vida, yo sé que el Señor no me la da solo para mí, sino para compartirla. Y pues yo la mandé a multiplicar para todo el movimiento. Hicimos unas réplicas de la Virgen de Nuestra Señora de las Victorias y pues ella es nuestra patrona.
En octubre de 2018, durante la celebración del cuarto enlace internacional y la celebración de los 25 años de Matrimonios en Victoria, la invitada especial será nuestra patrona, Nuestra Señora de las Victorias. Y con ella, sin ninguna duda, tendremos la bendición de su Hijo Jesús. Nuestra Señora de las Victorias es la patrona del movimiento Matrimonios en Victoria. Y es a través de su intercesión y de su amor por cada uno de nosotros, sus hijos, como podemos nosotros acercarnos a conocer más del amor de Dios. Es tan especial nuestro vínculo con ella que hasta en nuestra capilla de adoración perpetua existe una capilla exclusiva para poder llegar a hablar con ella y poder presentarle todas nuestras peticiones para poder ser llevadas al cielo y que Dios pueda concederlas conforme a su voluntad. Así que los invitamos a que conozcan este hermoso lugar, especialmente preparado también para ellos. Al contemplarte, se llena de confianza mi corazón. Mujeres en Victoria te invita a su próximo evento, a celebrarse el próximo sábado 13 de octubre, en Cebollines Majadas, de 7:30 de la mañana a 10:30 de la mañana. No te lo puedes perder, un momento importante para contemplar nuestro corazón junto con el Señor. Más información, comunícate con nosotros a través de nuestro correo electrónico somosmujeresenvictoria@gmail.com o a nuestro WhatsApp 3036 6086. Vidas en Victoria. Vidas en Victoria. Gracias, que el Señor les bendiga. Estamos en nuestro segmento El Conversatorio en su programa Vidas en Victoria, tratando un tema que como siempre es muy interesante. Conocí tanto de Dios que me alejé de Dios. Y está con nosotros nuestro invitado, el Padre Robertson Rodríguez. Padre, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Que el Señor bendiga su vida, su ministerio y el sí que nos ha dado, Padre. Muchas gracias, Óscar, a usted y a todos los amigos de la televidencia. Que Dios les bendiga en abundancia. Yo estoy muy feliz de estar acá. Muchas gracias, Padre. Y como usted ya sabe, de costumbre, vamos a ir a conocer una historia de vida. Bendiciones, amigos de Vidas en Victoria. Mi nombre es Juan Pablo Aguilar. Y quiero compartirles acerca de una experiencia respecto del tema Conocí tanto de Dios que me aparté de Dios. Tengo más de 14 años de pertenecer a Matrimonios en Victoria y yo recuerdo que en los inicios yo me empecé a percatar que cuando Betty de Juárez predicaba, profundizaba de cierta manera en la escritura que despertó en mí una curiosidad y a su vez algunos otros predicadores también lo hacían y nace en mí la inquietud de querer estudiar, conocer un poco más de la escritura. Estuve más de un año en la escuela de Matrimonios en Victoria de los días jueves. Luego me incorporé a la escuela de agentes de pastoral de la parroquia Inmaculada de Tívoli, graduándome posteriormente de agente pastoral después de 3 años de estudio. Esa historia continúa, voy a la Universidad Mesoamericana a hacer estudios en un profesorado por 3 años en teología. Continúo en la Universidad Rafael Andívar en un diplomado y hago estudios de licenciatura. Esto para mí fue algo apasionante, se convirtió en una motivación constante, pero a la vez fue despertando en mí un aspecto de soberbia que me hizo complicar la perseverancia en mi fe. Aparece entonces la soberbia. Resulta que
yo empiezo a calificar a todos los predicadores, no solo a los predicadores, cuando asisto a misa también empiezo a calificar las homilías, empiezo a cuestionar por qué no profundizaron de esta forma, de esta otra forma, por qué el desconocimiento, hasta que llega un punto en el que no me doy cuenta que la soberbia me lleva a desvalorizar cualquier otro mensaje recibido por otra persona. Ya ninguno era válido, ya ninguno tenía sentido, y el Señor me permitió darme cuenta que no estaba haciendo bien, que aquella inspiración por la cual había empezado un estudio se había desviado en el camino, y que lejos de ser algo que ayudara a mi fe, de ayudar a otros, era algo que me estaba perjudicando porque me estaba aislando. Haber permitido que este sentimiento de soberbia se apoderara de mí me hizo desvalorizar a quienes estaban a mi alrededor. Cualquier persona que no entendiera las cosas como yo creía que las estaba entendiendo me hacía negar su opinión. En cierta manera me aisló de mi propia comunidad. Yo corregía a medio mundo. Tenía una actitud como de tener un látigo de justicia para andar corrigiendo a los demás, y pues no es ese el sentido. Lejos de ser entonces un instrumento para una conversión en mí, para poder ayudar a alguien más, estaba siendo un instrumento para alejarme de los demás y, insisto, para dejar de recibir los mensajes del mismo Dios. Tuve experiencias difíciles, personas que de alguna manera indirecta o directamente me reclamaron, me cuestionaron, y por mi temperamento en su momento fue difícil de asimilar, y yo pensé inicialmente que iba por buen camino, hasta que me di cuenta que no, este no estaba siendo un instrumento de unión, sino un instrumento de división, de dificultad. Hoy en día yo le pido al Señor que lo que me ha permitido conocer académicamente se pueda transformar en primer lugar en un testimonio de vida, y luego en un instrumento de poder colaborar a la fe de todas aquellas personas con quienes interactúo, empezando por mi casa, mi familia y mi comunidad. En determinado momento yo me di cuenta que la actitud que yo estaba asumiendo me estaba provocando un distanciamiento. Yo ya no sentía el mismo interés que al principio, y descubrí que estaba perdiendo el primer amor. Así que yo empecé a pedirle a Dios todos los días en oración que me devolviera ese entusiasmo, esa alegría por poder escuchar y recibir los mensajes, por poder entender la palabra de Dios de una manera sencilla y aplicarle, eso sí, para mi transformación interior, lo que Él me ha permitido ir conociendo. Y es la parte de mi quehacer de todos los días. Intentar continuar, el estudio es maravilloso, la teología sigue siendo mi pasión, pero trato de darle un sentido de vida que me ayude y ayude a los demás. Hoy en día estoy en un proceso en el que he logrado ir aprendiendo poco a poco que este conocimiento teórico se puede transformar en una herramienta de ayuda para apoyar en el diseño de retiros, para apoyar en el diseño de convivencias, para ayudar a generar temas de predicación, para ponerlo realmente al servicio de los demás. Y creo que esto ha sido una experiencia muy bonita, que me ha abierto nuevas puertas y ha contribuido a hacer una perspectiva distinta de lo que en algún momento se convirtió en soberbia. Ahora es un instrumento de apoyo. Yo quisiera decirle a las personas que tienen la inquietud de poder adentrarse en un conocimiento académico de nuestra fe, que lo hagan. Realmente que lo hagan en un centro de formación apropiado, adecuado. En Guatemala los tenemos, pero que no se olviden de dos cosas. Primero, que se trata de alimentar la fe para poder alimentar la fe de otros, y que debe de ser un instrumento al servicio de los demás para engrandecer el reino de Dios
y no caer en un error de pensar que conocí tanto de Dios que terminé apartado de Él. Lo más importante es tener la experiencia de conocer a la persona de Jesucristo y tratar de ser discípulo, un seguidor de Él, vivir la vida de hoy como Él nos se lo va a pedir. Sin duda alguna las historias nos pueden dar una buena imagen del tema que estamos tratando, Padre. Y yo quisiera empezar con una palabrita del nombre del tema que creo que nos puede dar una buena luz. Y es que el nombre del tema es conocí, ¿verdad?, de Dios y no a Dios. Que creo que hace la diferencia abismal entre una cosa y otra, ¿verdad, Padre? Sí, una palabra de unión, nada más una letra, una vocal. Conocí de Dios y no a Dios. Y justamente si yo solo conozco de Dios, voy a conocer a Dios de manera teórica, voy a saber de Dios, me han hablado de Dios, sí, leí mucho de Dios, puedo ser aquella persona que devore muchos libros sobre Dios, pero nunca he tenido un encuentro vivo y personal con Jesús, nunca he tenido un retiro, nunca he tenido un auténtico momento de encuentro en una Eucaristía, he estado de cuerpo presente, ¿verdad? Pero mi alma anda revoloteando por allá afuera a saber dónde. No, el encuentro vivo y personal con el Señor es el que nos lleva justamente al punto central de este tema. Padre, a mí se me venía a la mente el texto aquel en el que Jesús les dice, ¿quién dice la gente que soy? Y aquellos empiezan a chilerear sus respuestas, ¿verdad, Padre? Y claro. Él les dice, sí, pero para ustedes, ¿verdad? ¿Quién dicen que soy yo? Y es que, como decía usted, al final esa no puede ser una respuesta catequética, ¿verdad, Padre? Debe ser una respuesta personalizada, es una respuesta personal y nadie puede hablar de lo que no conoce. Por supuesto, por supuesto. Y aquí traigo también a la luz a muchas personas que se han introducido a la vida de la iglesia o han tenido un primer encuentro, pero se han quedado tibios, no han trabajado su fe, su espiritualidad, su oración, su mística. Y entonces se dejan llevar por las ideologías del momento, se dejan llevar por todo lo que aparentemente sucede. Algo me llamaba la atención, veía en estos días en las redes sociales un dato curioso, pero que a la larga indigna. ¿Sí? El legislativo allá en Argentina quería aprobar leyes en contra del aborto, que sabemos está en contra de la vida humana, sí, y la iglesia defiende la vida humana desde la Sagrada Escritura. Y hay personas que estaban en desacuerdo y estaban firmando, ¿para qué? Para que pudiesen sacarlas de la iglesia y decían, yo no pertenezco a la iglesia, no estoy a favor de la iglesia. Y entonces han escuchado de Dios en su vida, pero automáticamente se han apartado de Dios y de su fe. ¿Por qué? Porque no se han encontrado con aquel Dios que es vida, no se han encontrado con aquel Dios que verdaderamente tiene un peso en mi existencia, ¿verdad? Y así le puede suceder a muchas personas. Se pueden ir de la iglesia refutando muchas cosas, justificando tanto. No, que el padre, no, que aquel amigo, no, que el que dirigía el grupo, el movimiento, la comunidad, sin darse cuenta que todo consiste en esa viva conciencia de quién soy, pero también de quién es Dios. De ese encuentro, ¿verdad? De ese conocer a Dios, que es muy diferente, como usted lo decía, de conocer de Dios. Padre, la iglesia como madre y maestra siempre nos invita a estarnos formando, a estar estudiando, a estar, ¿verdad?, conociendo más. Y por supuesto es sano, ¿verdad, Padre? Pero tiene que ir de la mano ese conocer con el tener esa relación. Y en este momento tenemos que ir a un corte, pero quiero dejar esta idea en el aire para que la retomemos cuando vengamos. ¿Cómo hago yo para amarrar ese conocimiento, ¿verdad? Ese estudio con esa verdadera relación con el Señor? La voy a dejar ahí, vamos a ir a un pequeño corte, no se vaya, que ya volvemos. Ahora también puedes comunicarte con nosotros vía WhatsApp. Utilizando el número 3036-6086. Recuerda, Vidas en Victoria también en WhatsApp. Vidas en Victoria. Vidas en Victoria. Gracias por seguir en sintonía de su programa Vidas en Victoria. El tema de hoy, conocí tanto de Dios que me aparté de Dios.
está con nosotros el padre Robertson Rodríguez, un invitado que siempre es de lujo, ¿verdad? Gracias, Oscar. Y antes del corte, padre, hablábamos sobre, dejé pues ahí una pregunta en el aire o un pensamiento en el aire, y es cómo la iglesia como madre y maestra nos invita a formarnos, que eso obviamente está bien, ¿verdad, padre? A que estudiemos, en fin, pero ¿cómo puedo yo amarrar ese conocimiento, ese estudiar de Dios y esa relación con Dios, de tal manera que el conocimiento no genere que yo en vez de acercarme, me aparte de Él? Por supuesto, creo yo que no hay que caer en un sentido racionalista o gnóstico. Los gnósticos eran aquellos que solo se dedicaban a conocer tanto y descartaban el plano de la fe, el plano de la espiritualidad, el plano del acercamiento a Dios, a una trascendencia de vida. Y nosotros no debemos de ser así, al contrario, que tu fe te lleve a formarte mejor. Si no caeríamos en lo que dijo San Juan Pablo II cuando visitó Guatemala por segunda vez en el año 96, no más divorcio entre fe y vida. Y entonces estaríamos haciendo una separación entre lo que estoy diciendo y lo que estoy viviendo, y no tiene sentido. Y aquí también podemos traer a la luz a aquellas personas que están en iglesia, que están sirviendo en algún grupo, pero que han estado tibios en su fe. Y entonces tal vez no están en acuerdo con la doctrina de la iglesia, y entonces dicen, no, ha conocido mucho de Dios, ha estado en la iglesia, sabe qué es la doctrina, pero dice, no, mi verdad es esta. Lo que decíamos hace algunos instantes, yo creo en el aborto y yo tengo que proponer el aborto, la iglesia dice que no, pero es mi verdad. Entonces he conocido tanto de Dios, pero me he apartado de Dios, me he apartado de esa verdad también de fe, verdad también humana, ¿verdad? Y entonces hay personas que creen estas cosas, que se quedan en su mentira pensando que es una verdad y por eso se separan. De hecho, tenemos testimonios, y lo lamento mucho, pero hay sacerdotes incluso en la iglesia que se han separado y que incluso han fundado otras iglesias y han sido pastores protestantes, pero porque han tenido a Dios aquí en su mentecita, han sido solamente conocedores de Dios de manera teórica. Dios no les ha dicho nada en el fundamento de su existencia, de su fe, de su familia, de su quehacer, de su problema, de su enfermedad. Dios para ellos no ha sido sino simplemente alguien de quien han escuchado. No han tenido una experiencia viva del amor de Dios. Padre, cuando uno pues recibe cursos de predicación, que le enseñan a uno que la prédica tiene que llevar varias partes, que la introducción, que esto y que aquello, hay una de las partes que le enseñan a uno que es la aplicación, ¿verdad? Agarrar el texto y aplicarlo. Yo creo que ahí está la clave, ¿verdad, Padre? Es decir, no quedarme solo con la historia, con el texto bíblico, con el evangelio, sino hacerlo vida, hacerlo vida en mi vida, pues, para decirlo de una forma más clara, no quedarme con el histórico, sino traerlo a mí hoy, ¿verdad, Padre? Así es, que ese Cristo de la fe se haga presencia en mi vida, que se haga, como dice, ahí sí estoy de acuerdo con Ricardo Arjona, que se haga verbo y no sustantivo. Por supuesto, que Jesús sea el principal obrar, mi fuente de inspiración. ¿A quién amo en mi vida? ¿Amo realmente al Señor? Sería esta una importante pregunta que quisiera lanzar a nuestros amigos que nos sintonizan. ¿Amo verdaderamente al Señor? Pues desde ese amor, pues desde ese encuentro, entonces no solo voy a saber de Él, sino cada día más me voy a llenar, me voy a empapar, pero voy a tener esa cercanía, esa experiencia, no solamente ese conocimiento, esa experiencia del amor de Dios. Padre, y ya para terminar, yo quisiera como darle un poquito de vuelta al asunto también, solo para, ¿verdad? Para que entendamos que también tiene importancia el formarnos, porque cuántas personas que están en la iglesia no se forman y es que como no siento nada, ¿verdad? Entonces mejor me voy y al final se apartan, ¿verdad? Entonces quiero traer esto a colación porque también es importante que nos formemos, ¿verdad, Padre? Por supuesto, todo buen cristiano tiene que formarse, ¿verdad? No solo aquel dicho que dice católico ignorante, seguro protestante, ¿verdad? No, sino realmente porque nace en mi corazón el servir mejor si yo conozco más sobre el Señor, si yo quiero comprender un poquito más su misterio, y de esa manera voy a degustar mejor de esas experiencias de fe y de esa cercanía de Dios. Así que una invitación a que nos formemos, a que busquemos, a que investiguemos, eso va a fortalecer más mi experiencia de fe. Muchísimas gracias, Padre.
nuevamente, como se lo he dicho en otros programas, esta es su casa, Padre. De verdad que disfrutamos mucho conversando con usted. Así que cuando quiera, por favor. Y me inviten, ¿verdad? Gracias, Oscar. Dios lo bendiga. A toda la audiencia, gracias. Y las bendiciones de Dios con ustedes. Gracias. Y a ustedes, estimado televidente, no olvide, tiene que ir de la mano la fe y la vida. Vamos a un corte y volvemos. Al contemplarte, se llena de confianza mi corazón. Mujeres en Victoria te invita a su próximo evento, a celebrarse el próximo sábado 13 de octubre, en Cebollines Majadas, de 7:30 de la mañana a 10:30 de la mañana. No te lo puedes perder, un momento importante para contemplar nuestro corazón junto con el Señor. Más información, comunícate con nosotros a través de nuestro correo electrónico somosmujeresenvictoria@gmail.com o a nuestro WhatsApp 3036 6086. Ahora también puedes comunicarte con nosotros vía WhatsApp. Utilizando el número 3036 6086. Recuerda, Vidas en Victoria también en WhatsApp. Guatemala, te llevo en mi corazón. Juan Pablo II está en Guatemala. Ven a la Capilla de Adoración Perpetua de Matrimonios en Victoria. Adoremos a Jesús sacramentado y veneremos la santidad de Juan Pablo II por medio de su reliquia que recientemente el Vaticano concedió a Guatemala. El devoto y el necesitado encontrará consuelo y paz ante la presencia de Jesús sacramentado y la intercesión de San Juan Pablo II y su sagrada reliquia. Ven y goza de la presencia de Jesús. Capilla de Adoración Perpetua de Matrimonios en Victoria, 21 Avenida, 3382, Zona 12, Santa Elisa. Jesús te espera. Gracias, muchas gracias, Guatemala. Vidas en Victoria. Vidas en Victoria. Es momento que nuestros corazones se conviertan como una esponja que absorbe el agua. Hoy nuestros corazones deben de ser como esponjas que absorban el mensaje de la palabra de Dios. Y por ello, nuestra fundadora de Matrimonios en Victoria, Betty de Juárez, hoy nos trae esa agua fresca de la palabra de Dios a través de su reflexión espiritual para conocer qué nos dice Dios acerca de este tema de hoy. Acompáñenme, por favor. Muchas personas tienen este criterio y quiero compartirlo hoy con ustedes. Conocí tanto de Dios que me aparté de Dios. ¿No le parece un gran antagonismo? Porque conocer, bueno, sería mucha arrogancia decir que le conocemos, ¿verdad? Pero estar inmersos en esa vida en el Señor tiene sus implicaciones. Conocer de Dios no es lo mismo que conocer a Dios. Conocer de Dios lo podemos conocer por referencias de lo que muchos dicen, inclusive muchos teólogos pueden tener una apreciación, un criterio diferente de otros. Y puede ser que eso en cierta manera pueda llegar a influir en el pensar de una persona, en el creer y en el sentir. Pero lo importante es que aprendamos a diferenciar. Conocer de Dios no es lo mismo que conocer a Dios. Quien conoce de Dios pues tiene muchos conocimientos según X, Y o Z teólogo, según X, Y o Z personaje importante. Pero decir conocer a Dios, eso es algo verdaderamente grande. Conocer a Dios es conocerlo, encontrarse con el prójimo, encontrarse con el desfavorecido,
saber que Dios está presente en medio de nosotros. Él hizo una promesa, por supuesto, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del tiempo. Y ahí está Jesús presente en las Sagradas Escrituras, en el Santísimo Sacramento del altar. Sin embargo, si nos quedamos solamente en ese conocimiento, en esa percepción de que ahí está Dios, estamos totalmente equivocados, porque Dios trasciende. Él está en el hermano, está en su familia, está en el prójimo, está en el que tiene cerca, en el que es rechazado, en el que es marginado, en el que muchas veces no es reconocido, en el que sufre maltrato, en el que sufre injusticia. ¿Cuánta injusticia se está viviendo? Ahí está Jesús gritando, pidiendo, vengan a mí. Y sabe, cuando una persona dice, conocí tanto a Dios que hasta me alejé, hay muchas personas que creen que el estar dentro de la iglesia, dentro de una comunidad, dentro de una actividad que se realiza para Dios, pues ya están con Dios. Y están totalmente equivocados, porque esto tiene que tener una evidencia. Quien está con Dios tiene que manifestarse a través de los frutos. ¿Se recuerda usted? Job pasó por una crisis, una gran tribulación. La esposa le decía, maldice a Dios, sus amigos. Mire, fue un bombardeo permanente. Y él todo el tiempo se mantuvo firme, pero llegó al final de su vida, cuando él descubrió verdaderamente que el Señor está en el que sufre, en el necesitado, en él mismo. Y dijo, Señor, yo te conocía de oídas, mas hoy te han visto mis ojos. Ver a Dios significa verlo en nuestra realidad, en lo que vivimos con los hermanos, en lo que vivimos en nuestro diario vivir en el hogar, en el trabajo. Y sabe algo que es muy importante. Jesús en una ocasión le preguntó a los apóstoles, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, dice que preguntó, ¿quién dicen los demás que es el Hijo del Hombre? Porque a él le gustaba autonombrarse como el Hijo del Hombre. Y pues le contestaron, bueno, uno que Juan el Bautista, otros que el profeta, que Jeremías, etc. Y él hizo una pregunta, porque para dar una respuesta a esto tenemos que entender lo que le dijo a Pedro. Y ustedes, los míos, ¿quién dicen que soy? En ese instante nuestro querido Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Él le reconoció sabiendo que tendría que reconocerlo en el indigente, en el paralítico, en el endemoniado, en el necesitado, en la viuda, en los que están en el entorno. Y le dijo, esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y esta iglesia maravillosa, nuestra iglesia que es una, santa, católica y apostólica, es la que nos acoge para recordarnos que conocer a Dios, conocer de Dios es insuficiente, es necesario conocer a Dios. Inclusive para cuantos eruditos que estudian, sacan maestrías, licenciaturas, maestrías y doctorados, pero solo conocen de Dios. Para conocer a Dios es necesario vincularse con Él para poder vincular a los demás. Cuando encontramos ese sentido verdadero del conocimiento de Dios, nadie se va a apartar de Dios, porque conocer a Dios es amarlo. ¿Y quién va a querer separarse del amado? Nadie, porque si lo conocemos, lo amamos. Y si lo amamos, lo seguimos y lo servimos. Y no nos apartamos de Él. Son asuntos puramente emocionales o actitudes humanas que a veces hacen que muchos se alejen, pero no le eche la culpa a Dios, que por conocerlo tanto se apartó de Él. Muchos se involucran tanto en la iglesia que se les olvida que tienen una iglesia doméstica. Y entonces empiezan sus problemas y su crisis. Conocer a Dios significa empezar a conocer a los miembros de la familia.
a los de su iglesia doméstica. Así es que recuerde que el Señor nos está hoy preguntando. Esta pregunta es bien importante. Para ustedes, ¿quién soy yo? Porque si realmente lo descubrimos, vamos a darnos cuenta que es diferente lo que me dicen de lo que yo vivo. Eso me moverá a ser una persona diferente, cultivando valores, las virtudes, sabiendo que Dios cada día merece más de lo que le damos en cada momento. Así es que conocí tanto de Dios que mi aparte de Dios no tiene validez. Conocer a Dios significa amarlo más, principalmente, por supuesto, fundamentalmente en los demás, en el prójimo. Así es que el Señor les bendiga y hasta la próxima. Si así fuera, que conocer tanto a Dios le aleja, pues yo creo que no tendríamos esa cosecha tan grande de santos en la iglesia, mártires que han dado su vida en la iglesia. Próximamente tendremos un regalo en la iglesia de un laico y un religioso, Fray Tulio Maruso y Luis Obdulio Arroyo Navarro, que es catequista, que van a ser elevados a los altares. Conocieron a Dios y decidieron entregarle su vida a Dios. Qué gran motivación. Nuestra iglesia permanentemente nos está animando con el ejemplo de los hermanos para que sepamos que quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, Betty, por ese hermoso mensaje que hoy nos has empapado nuestros corazones a través de la palabra de Dios. Amigos, es así como hemos llegado al final de este nuevo programa de Vidas en Victoria. Y antes queremos agradecerles a cada uno de ustedes por todos los mensajes que nos han enviado. Queremos bendecir sus vidas y queremos pedirles que continúen en comunicación con nosotros a través de nuestro WhatsApp, el 3036-6086. Siempre es de mucha alegría y de mucha bendición poder leer cada uno de sus mensajes. Estuvo con ustedes su amigo Pepe Vázquez. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana aquí en Vidas en Victoria. Matrimonios en Victoria. Hombres en Victoria. Presentaron Vidas en Victoria.